Bienvenidos y bienvenidas. Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Estamos en el tercer trimestre del año 2025 estudiando el libro del Éxodo. La lección para esta semana es la lección número 4, titulada Las plagas, para el 26 de julio del año 2025. Versículo para memorizar. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Éxodo 9:35. La lección de esta semana presenta 9 de las 10 plagas que cayeron en Egipto y cómo Dios desató toda su ira contra el Faraón, contra Egipto. Verdaderamente, al analizar, por ejemplo, vamos ahora al punto número 1 de nuestra lección, titulada Dios versus los dioses. Realmente, la batalla, el conflicto, la ira de Dios no era contra los habitantes de Egipto, sino más bien contra los dioses de Egipto. Incluso contra Faraón, porque él se consideraba también un dios. Y ahora el poder del Dios infinito iba a mostrarse frente a Faraón en contra de sus dioses. La primera señal que Moisés y Aarón hicieron delante de Faraón está registrada en Éxodo 7, versículos 8 al 15, donde Moisés, por instrucción divina, echó su vara al suelo y ésta se convirtió en culebra. Luego los adivinos echaron también sus varas y las hicieron parecer culebras. Porque realmente los dioses ajenos no tienen vida. Así que no las convirtieron en culebras, sino las hicieron parecer con sus encantos culebras. Pero la vara de Aarón, la serpiente, que estaba hecha culebra, esta devoró al resto, mostrando así que Dios, el Dios del cielo, el Dios verdadero, está sobre todos los dioses falsos de Egipto, como también hoy. Leamos ahora una cita inspirada en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 23, página 268. Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas culebras. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa pertenece solo a Dios. Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. Produjo una falsificación. Para la vista humana, las varas se convirtieron en serpientes. Así lo creyeron Faraón y su corte. Nada había en su apariencia que las distinguiese de las serpientes producidas por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara las falsas, Faraón no lo consideró como obra del poder de Dios, sino como resultado de una magia superior a la de sus siervos. Vamos ahora al punto número 2 de la lección. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? El endurecimiento del corazón de Faraón es atribuido a Dios 9 veces en el Éxodo. Por ejemplo, Éxodo 4:21, Éxodo 7:3, 9:12, capítulo 10, versículo 1, versículo 20, versículo 27, capítulo 11, versículo 10, capítulo 14, versículos 4 y 8. Como también lo presenta Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18. Pero hay otras 9 veces que
se dice que fue el gobernante egipcio quien él mismo endureció su propio corazón. Eso lo vemos en Éxodo 7, 13 y 14 y 22. Capítulo 8, versículo 15, 19 y 32. Y capítulo 9, versículo 7, 34 y 35. Entonces, la pregunta es, ¿quién endureció el corazón del rey? ¿Dios o el propio faraón? Un detalle muy importante es que después de la sexta plaga, al final leemos en Éxodo 9:12, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como el Señor lo había dicho a Moisés. Es decir, que durante las primeras 5 plagas, fue Faraón mismo el que endureció su corazón. Pero a partir de la sexta plaga vemos que Dios endurece el corazón. Entonces, esto significa que lo que Dios hizo fue fortalecer o profundizar la decisión que propiamente Faraón había hecho en su deseo, en su afán por mantener a los israelitas ahí. Era una actuación voluntaria. Ya Dios había anunciado a Moisés en Éxodo 4:12 que no los dejaría ir. Por lo tanto, quedó a expensas ahora de su propia decisión. ¿Qué lección podemos sacar nosotros a partir de esta historia? Que se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal. Pregunta es, ¿qué vamos nosotros a hacer? Aparece una ilustración que me parece a mí muy atinada. La arcilla y la mantequilla. Vemos que estos dos materiales, al ponerse al sol, reaccionan de diferente forma. La mantequilla, al estar bajo el sol, se derrite. Pero la arcilla, al contrario, se endurece. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos en respuesta a él. El efecto depende del material. ¿Cómo reaccionamos nosotros entonces ante la luz que el Señor nos envía a nosotros como pueblo? Veamos una cita inspirada en el libro Primeros Escritos, página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba, y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Por qué traemos esta cita a colación? Porque hay dos reacciones. Mientras unos están atentos a escuchar el testimonio directo del testigo fiel, otros lo rechazan y se levantan contra él. ¿Qué más puede hacer Dios con ellos? Más que endurecer más su corazón por la decisión que han tomado. Veamos a continuación el punto número 3 de la lección, las 3 primeras plagas. Las 10 plagas de Egipto, vemos, como ya dijimos, iban contra los dioses. Cada plaga golpeaba al menos uno de ellos. La primera plaga fue volver el río Nilo en sangre, del cual dependía la vida del pueblo de Egipto, porque donde hay agua hay vida. Era el dios Hapi, el dios del Nilo, a quien los egipcios atribuían la vida. Por eso, aquí, la primera plaga golpeó
a este dios falso, Hapi. La siguiente plaga fue la de las ranas. Y los egipcios, que tenían más de 1000 dioses, uno de ellos era Heket, la diosa de las ranas. Los egipcios fueron inundados de ranas, demostrando así el poder de Dios que estaba detrás de ella. La tercera plaga tiene que ver con insectos. Geb, el dios egipcio de la tierra, es el afectado en este caso, ya que del polvo salieron insectos. No se dice qué tipo de insectos fueron, pero pudieron ser mosquitos, garrapatas o piojos. En el punto número 4 de la lección tenemos moscas, ganado y úlceras. Aquí fue afectada Wadjet, la diosa egipcia de las moscas, y a su vez el dios Jepri. La siguiente plaga, la del ganado muriendo, afectaba al dios Hathor, el dios egipcio del amor y de la protección, que estaba representado por la cabeza de una vaca. La sexta plaga, ahí pone de manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría, al no poder curar las úlceras malignas. Lo que demuestra que los dioses de Egipcio son tan indefensos ante el Creador del cielo y de la tierra. Hasta aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuál era el problema de Faraón de ver tanta evidencia, tanta plaga y no poder obedecer a la voz de Dios? ¿Era un problema intelectual? No, porque él veía la evidencia para poder tomar la decisión correcta. Era un problema espiritual. Estaba totalmente en contra de Dios. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón? Punto número 5 de la lección. Granizo, langostas y oscuridad. Nut era la diosa egipcia del cielo. Osiris era el dios de las cosechas. Así que al enviar estas plagas, estos dioses también fueron derrotados. El dios egipcio de la tormenta, la guerra y el desorden se llamaba Set. Shu era el dios de la atmósfera y Serafis personificaba la majestad divina de la fertilidad. Por último, Ra era la principal deidad egipcia, el dios Sol, mientras que Tut era un dios lunar. De modo que con la novena plaga, la oscuridad, estos dioses fueron derrotados. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de todo esto? Que aún todas estas plagas que cayeron sobre los egipcios, e incluso la oscuridad al final, había un lugar donde había luz, y era el pueblo de Gosén, donde vivían los israelitas. De manera que esto fue totalmente espectacular. Sin embargo, a pesar de la disciplina divina, el faraón siempre seguía decidido a luchar y a no cejar en su empeño. Qué dramático ejemplo entonces aquí vemos y cómo se cumplen las palabras de Proverbios capítulo 16 versículo 18. La soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Mucho cuidado, mis hermanos, no vayamos a caer también nosotros en el mismo error. Hoy día, los dioses con los cuales lucha la luz y el evangelio de Dios, el mensaje de salvación para hoy, son diferentes. Podríamos mencionar el dios dinero, el dios deporte, el dios moda,
etcétera, etcétera. Pero hay otros dioses más terribles todavía, y es cuando hacemos de los hombres nuestros dioses. Tengamos cuidado porque, aunque debemos seguir una organización, no podemos hacer de los líderes del pueblo nuestros dioses. Veamos en el libro Testimonios para Ministros, página 375. Las asociaciones pueden depender de la Asociación General para recibir luz y conocimiento y sabiduría. ¿Pero es seguro que lo hagan? Battle Creek no ha de ser el centro de la obra de Dios. Solo Dios puede ocupar ese lugar. El Señor es el único del cual podemos depender con seguridad y Él está a nuestro alcance en todo lugar y para toda iglesia del país. El poner a los hombres donde Dios debe estar no lo honra ni lo glorifica. ¿Ha de ser el presidente de la Asociación General el Dios del pueblo? ¿Han de considerarse los hombres de Battle Creek como infinitos en sabiduría? Cuando el Señor obre en los corazones humanos y en los intelectos de los hombres, se presentará ante el pueblo postulados y procedimientos diferentes de estos. Dejaos del hombre. Otro de los dioses podemos ser nosotros mismos. El egoísmo, el egocentrismo, el egotismo. Solo yo. Veamos una última cita inspirada. Esta la encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 295. Necesitamos obreros que comprendan la inmensidad de la tarea que está por delante de nosotros. Que estén dispuestos a cumplirla no por el salario que reciban, sino porque se dan cuenta que el fin está cerca. El tiempo exige más capacidad y una consagración más profunda. Estoy compenetrada de este pensamiento que clamo a Dios. Levanta y envía mensajeros que tengan conciencia de su responsabilidad. Mensajeros en quienes la idolatría del yo, fuente de todo pecado, sea crucificada. Mis hermanos y hermanas, la lección de esta semana nos deja claro que Dios no tolera la idolatría y que Dios tampoco tolera la rebeldía. Aprendamos de estas lecciones para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, y así algún día poder amonestar también al mundo con conciencia y con solvencia moral. Dios bendiga su palabra y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.